¿Te has preguntado alguna vez por qué tantas personas enferman o decaen justo después de dejar de trabajar? Nos han vendido la jubilación como el paraíso del descanso, pero la cruda realidad es que para muchos, el retiro es una sentencia silenciosa. Hoy vamos a descubrir el oscuro secreto que la sociedad ignora. Por qué tu cerebro y tu cuerpo empiezan a apagarse cuando dejas de ser productivo y cómo evitar caer en esta trampa mortal antes de que sea demasiado tarde. Bienvenidos a una reflexión que podría cambiar drásticamente la forma en la que ves tu futuro y el de tus seres queridos. Durante décadas, el sistema nos ha programado para seguir un camino lineal. Estudia, trabaja duro durante 40 años, ahorra y finalmente, retírate para disfrutar de la vida. Nos pintan una imagen idílica de playas, viajes y tardes tranquilas en el jardín. Pero, ¿qué pasa cuando esa imagen se rompe? Existe un fenómeno estadístico aterrador que los expertos en salud pública y sociología conocen bien, pero del que rara vez se habla en las cenas familiares. Es el declive acelerado tras la jubilación. No es una coincidencia que muchas personas, tras recibir su placa de agradecimiento y su última nómina, comiencen a experimentar problemas de salud crónicos, depresión o incluso un fallecimiento prematuro en los primeros 5 años de retiro. La sociedad nos ha enseñado a valorar el descanso como el premio final, pero olvidado decirnos que el ser humano es una criatura diseñada para el propósito y la acción. En este video, vamos a desglosar las razones biológicas, psicológicas y sociales por las cuales dejar de ser productivo puede convertirse en una trampa mortal. Vamos a analizar cómo el cerebro reacciona ante la falta de retos y por qué el concepto moderno de jubilación es, en realidad, un invento industrial que no tiene en cuenta nuestra naturaleza evolutiva. Prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy no es lo que te dice tu asesor financiero, sino lo que tu biología necesita que sepas para sobrevivir a la vejez. El cerebro humano es el órgano más complejo del universo conocido, pero tiene una regla de oro inquebrantable. Lo que no se usa, se pierde. Durante tu vida laboral, incluso en los trabajos que consideras rutinarios, tu cerebro está constantemente procesando información, resolviendo problemas, interactuando con colegas y navegando por jerarquías sociales. Todo esto mantiene las conexiones neuronales activas y fuertes. Cuando te jubilas y pasas de un entorno de alta estimulación a uno de inactividad total, ocurre algo similar a lo que le sucede a un músculo que se deja de ejercitar: la atrofia. La neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro para reorganizarse, depende de la novedad y el esfuerzo. Sin metas que alcanzar o problemas que resolver, el cerebro entra en un estado de ahorro de energía que rápidamente se convierte en deterioro cognitivo. Estudios han demostrado que la jubilación temprana puede acelerar la pérdida de memoria y reducir la agilidad mental. Imagina tu mente como un motor de alto rendimiento. Si lo dejas estacionado en un garaje durante meses sin encenderlo, el aceite se espesa, las piezas se oxidan. Cuando finalmente intentas arrancar, el motor falla. Lo mismo ocurre con tus neuronas. La falta de desafíos intelectuales reduce la producción de neurotransmisores esenciales como la dopamina y la acetilcolina. Esto no solo afecta tu capacidad de pensar, sino que altera tu estado de ánimo, abriendo la puerta a la niebla mental, eventualmente a enfermedades neurodegenerativas. El oscuro secreto es que el trabajo, con todo su estrés y sus quejas, era en realidad el gimnasio que mantenía tu mente joven. Al quitar el gimnasio, el cerebro simplemente decide que ya no necesita esforzarse por mantenerse alerta. Uno de los golpes más duros de la jubilación no es físico, sino existencial. Durante gran parte de nuestra vida adulta, nuestra identidad está intrínsecamente ligada a lo que hacemos. Soy ingeniero, soy maestro, soy vendedor, soy gerente. Cuando esa etiqueta desaparece de la noche a la mañana, muchas personas sufren una crisis de identidad devastadora. Se miran al espejo y ya no saben quiénes son. Este vacío de propósito es un veneno silencioso. El ser humano necesita sentir que es útil, que su presencia en el mundo aporta algo a los demás. Al jubilarse, esa sensación de utilidad desaparece. Ya no hay nadie que dependa de tus decisiones, ya no hay objetivos trimestrales que cumplir, ya no hay una estructura que dicte tu valor social. Esta pérdida de estatus y de rol social genera un estrés crónico que el cuerpo procesa de forma física. El cortisol, la hormona del estrés, se eleva no por el exceso de trabajo, sino por la ansiedad de la irrelevancia. Es una paradoja cruel. El estrés de no tener nada que hacer puede ser más dañino que el estrés de tener demasiado que hacer. Sin un porqué para levantarse por la mañana, el sistema inmunológico comienza a debilitarse. La falta de propósito apaga la voluntad de vivir a un nivel celular. Es común ver cómo personas que eran vibrantes y llenas de energía se marchitan en cuestión de meses porque sienten que el mundo ya no las necesita.
La jubilación se convierte en una sentencia porque corta el hilo invisible que nos une a la sociedad y a la contribución activa, dejándonos a la deriva en un mar de tiempo libre que no sabemos cómo navegar. La comodidad es el enemigo silencioso de la longevidad. Nos han vendido la idea de que la jubilación es el momento de sentarse en el sofá, ver televisión y relajarse. Sin embargo, biológicamente, la comodidad extrema es una señal de muerte para el organismo. Cuando dejas de moverte con la frecuencia que exigía tu rutina laboral, tu metabolismo se ralentiza drásticamente. La pérdida de masa muscular, conocida como sarcopenia, se acelera de forma alarmante después de los 60 años si no hay una resistencia física constante. El cuerpo humano está diseñado para el movimiento. Nuestros ancestros no se jubilan, simplemente cambiaban el tipo de actividad hasta que físicamente no podían más. Hoy en día, el retiro suele ir acompañado de una disminución drástica en los pasos diarios y en la intensidad de la actividad física. Esto desencadena una cascada de problemas: resistencia a la insulina, aumento de la inflamación sistémica y debilitamiento del sistema cardiovascular. Pero el problema va más allá de lo físico. La comodidad excesiva adormece los mecanismos de supervivencia del cuerpo. Existe un concepto llamado hormesis, que explica cómo pequeñas dosis de estrés físico y mental fortalecen al organismo. Al eliminar todo tipo de estrés y desafío en la jubilación, eliminamos también los estímulos que mantienen nuestras células reparándose a sí mismas. El resultado es un cuerpo que se vuelve frágil y vulnerable ante cualquier enfermedad menor. La jubilación, tal como se practica hoy, es a menudo un estilo de vida sedentario disfrazado de recompensa, cuando en realidad es un acelerador del envejecimiento biológico. El trabajo no es solo una fuente de ingresos, es nuestra principal red social. Pasamos más tiempo con nuestros colegas que con nuestra propia familia. Al jubilarnos, esa red desaparece instantáneamente. Las interacciones diarias, las bromas en la cafetería, las discusiones en las reuniones y el simple hecho de estar rodeado de gente mantienen nuestra salud emocional a flote. El aislamiento social es uno de los mayores predictores de mortalidad en la vejez, comparable al tabaquismo o la obesidad. Cuando una persona se retira y se queda en casa, el círculo social suele reducirse drásticamente. La soledad no es solo un sentimiento triste, es un estado biológico que altera la expresión genética y aumenta la inflamación en el cuerpo. El cerebro social, al no recibir estímulos de otros seres humanos, empieza a fallar. La falta de conversación y de intercambio de ideas acelera el declive cognitivo. Además, la soledad lleva a hábitos poco saludables. Se come peor, se descuida la higiene personal y se pierde el interés por el entorno. Muchos jubilados caen en la trampa de pensar que su familia llenará ese vacío, pero la realidad es que los hijos y nietos tienen sus propias vidas y ritmos. El vacío que deja el entorno laboral es masivo y, si no se reemplaza con una comunidad activa, clubes, voluntariado o nuevos grupos de interés, el individuo se sumerge en un aislamiento que apaga su chispa vital. La conexión humana es el combustible de la vida, y la jubilación suele cortar el suministro de ese combustible de forma abrupta. Si la jubilación tradicional es una trampa, ¿cuál es la solución? La respuesta no es trabajar hasta morir en un empleo que odias, sino redefinir completamente lo que significa retirarse. Los estudios sobre las zonas azules, lugares donde la gente vive más de 100 años, muestran que los ancianos nunca se jubilan en el sentido occidental. Ellos mantienen lo que los japoneses llaman ikigai, una razón para vivir. Para evitar la sentencia de la jubilación, debes planificar tu poscarrera con tanta intensidad como planificaste tu carrera profesional. Esto significa buscar una actividad que te exija esfuerzo mental y físico. Puede ser un emprendimiento propio, consultoría a tiempo parcial, aprender un idioma nuevo, dedicarse a un arte complejo. La clave es que la actividad debe tener objetivos y debe implicar a otras personas. No se trata de pasar el tiempo, sino de invertir el tiempo. Debes convertirte en un eterno aprendiz. Mantener una estructura diaria es vital. El cuerpo y la mente necesitan rutinas para funcionar correctamente. Levántate a la misma hora, establece metas diarias y mantén una vida social activa fuera del círculo familiar. La jubilación debería ser vista como un cambio de carrera, no como el fin de una. El secreto para no morir después de dejar de trabajar es, irónicamente, nunca dejar de trabajar en algo que te apasione y te desafíe. La jubilación exitosa es aquella donde el descanso es solo el breve intermedio entre dos actos de una vida productiva y llena de significado. La jubilación no tiene por qué ser el principio del fin. Pero para que sea un nuevo comienzo, debes ser consciente de los peligros que hemos discutido hoy. No permitas que la inactividad oxide tu mente ni que la falta de propósito apague tu espíritu. Tu valor como ser humano no termina con tu vida laboral.
De hecho, este podría ser el momento en que finalmente hagas aquello para lo que realmente naciste. Si este video te ha hecho reflexionar o si conoces a alguien que esté cerca de jubilarse, compártelo. Podría ser la advertencia que necesitan para cambiar su enfoque y salvar su salud. Me encantaría saber tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la jubilación es un derecho o una trampa? ¿Qué planes tienes para mantenerte activo cuando dejes tu empleo actual? No olvides suscribirte y activar la campana para no perderte nuestros análisis sobre la sociedad y el comportamiento humano. Si te interesa saber más sobre cómo mantener tu cerebro joven y tu vida con propósito, te recomiendo ver nuestro siguiente video que aparece ahora en pantalla. Recuerda, el movimiento es vida y el propósito es longevidad. Nos vemos en el próximo video.